8:08, las 8 de la mañana con 8 minutos, comenzando nueva hora de Actualidad Infinita. Está con nosotros esta mañana en el estudio el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues, ministro. Muy bien, ministro. Listado eterno de temas que tenemos. Parece que una semana bien noticiosa. La última vez lo tuvimos ahí como Sexpress y el listado era largo. Imagínense cómo es ahora. ¿Ah? Sí. Imagínense Tenemos cómo muchos ahora. temas de contingencia. Mire, vamos a ir uno y uno. Conversar. Sí, uno y uno porque usted en su calidad de jefe de gabinete, digamos, tiene que meterse un poquito en todo. ¿Ah? Sí. Y ahora ya no está con los temas de seguridad encima, así que se entiende que tiene más injerencia además en asuntos políticos y en crisis, en definitiva. Y esta es una crisis que está enfrentando el Estado de Chile, más allá del gobierno. El gobierno lidera al Estado de Chile en este momento, por lo tanto es el que tiene que responder a la crisis que se ha generado a partir del tema de las licencias médicas. Más allá de mucho detalle, ayer estuvimos con la ministra de Salud sentada ahí también y conversamos bastante en profundidad de los alcances que esto tiene para el manejo de los recursos en materia de salud, para la propia salud pública, para el prestigio de los gremios, la labor de los hospitales y una larga lista, etcétera. Déjeme preguntarle a usted, ministro, si considera que hay una oportunidad política a propósito de esta crisis de hacer los cambios que estamos bien atrasados en hacer en muchos casos. Usted me podrá recordar que se acaba de promulgar una ley, ¿verdad?, que busca ajustar más el tema de la licencia, pero eso era mirado desde el lado de la oferta. La crisis viene ahora desde el lado de la demanda, de los usuarios del sistema y de quienes, siendo usuarios del sistema, abusaron también con el uso de licencias fraudulentas. Está todo el mundo escandalizado. ¿Abre eso una oportunidad política? Yo espero que así sea. Y el gobierno por lo menos está decidido en avanzar. En primer lugar, adoptar todas las medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan y en segundo lugar, actualizar el marco normativo para contar con más y mejores herramientas para velar por algo que es básico, que es el derecho de los trabajadores y trabajadoras cuando se enferman a tener acceso a una licencia médica y un subsidio de incapacidad laboral. Y por lo tanto, actuar con especial fuerza. No estamos cuestionando ese derecho. Por eso digo, y por eso actuar con especial fuerza respecto de quienes han abusado de este instrumento. De ese derecho. Y lo que pasa es que en ese caso estamos hablando de licencias injustificadas o que son otorgadas por una finalidad distinta. Bueno, pero si de eso estamos hablando, pues hay gente que abusó del derecho y por de eso acceder es una situación inaceptable. Ahora, ¿por qué digo que espero que ese sea? Porque desde hace un tiempo esta parte del gobierno venía trabajando iniciativas en este sentido. El ministro de Hacienda, de hecho, varias veces advirtió esta situación. Por eso en los diálogos con las organizaciones que representan a los funcionarios públicos se planteó la creación de una mesa para abordar el tema del ausentismo laboral. De hecho, hubo un consejo de gabinete en donde el ministro de Hacienda dio cuenta del desafío que teníamos en esta materia y el gobierno se comprometió a una serie de líneas de acción, algunas de las cuales ya se han implementado. Por ejemplo, la ley que se publicó el fin de semana, el día sábado, que se venía discutiendo desde el gobierno del presidente Piñera, sí, y que establece herramientas para enfrentar a lo que se llaman los grandes emisores, que son estos médicos que emiten licencias indiscriminadamente y sin justificación. Y adicionalmente comprometimos en un protocolo la presentación de un proyecto en el segundo semestre y vamos a adelantar su presentación para modernizar el subsidio de incapacidad laboral que genera la licencia médica y por tanto generar incentivos para una correcta implementación o aplicación o ejercicio del derecho. Entonces, yo espero que así sea porque lo que la Contraloría ha develado es algo inaceptable. Adicionalmente, se están impartiendo los sumarios correspondientes. Las cifras son claras. El 60% corresponde a funcionarios municipales, el 36% funcionarios de la administración central. La administración central y que tienen algún tipo de dependencia respecto de la administración central. ¿Pero qué va a pasar con esos sumarios, ministro? Y un 4% para universidades, empresas del Estado. Sí. Y gobiernos regionales. ¿Qué va a pasar con esos sumarios? Hoy día el Mercurio trae una nota que es bien decidora de cuál puede ser el destino de los sumarios si es que no actuamos con la debida presión para que esos resultados finalmente se conozcan. Todavía no sabemos el resultado de los sumarios que se hicieron por el bono clase media, ¿se acuerda usted? En medio de la pandemia. Se hicieron un montón de sumarios, había que devolver la plata, 5 años han pasado y los resultados de los sumarios no se conocen públicamente. ¿Qué vamos a hacer para que ahora sí funcione? La voluntad del gobierno es que estos sumarios permitan en cada caso esclarecer completamente lo que aconteció. Y en caso que se trate de una licencia injustificada y más aún que se emite para un fin distinto, que es el legítimo derecho de un trabajador de guardar reposo para recuperarse cuando está enfermo, aplicar las máximas sanciones que establece la ley. Esa es la voluntad que tenemos. Es decir, que estos sumarios
de hecho, se traduzcan en resultados efectivos, de manera tal de quienes han atentado contra el principio de probidad sean sancionados conforme lo establece nuestra legislación. ¿Cree que esto abre un debate al mismo tiempo, en un año electoral además, y especialmente en un sector político que hoy día además pareciera correr con una ventaja en las encuestas de cuestionar la cantidad de funcionarios públicos y el rol de los funcionarios públicos? ¿Cree que además va a quedar eso puesto en la discusión sobre la mesa? Creo que son cuestiones distintas. Pero podría ocurrir. Hay un objetivo compartido que es la modernización del Estado. Y de hecho el gobierno también ha impulsado una serie de iniciativas al respecto. Creo que enfrentar lo que podríamos llamar el escándalo de la licencia o el informe de la Contraloría respecto a la licencia, que insisto, corresponde a un diagnóstico que el gobierno ya había hecho y que el ministro de Hacienda había explicitado y hecho público desde antes, transformar el debate respecto de este tema en un debate de tipo electoral, de corto plazo, que tiene que ver con tal o cual sector político, desnaturaliza el sentido de una tarea que tenemos como país. Tiene que ver con la oportunidad política o no que yo le planteaba al principio. Entonces, ¿en qué se debe traducir esto? Primero, la aplicación de los sumarios y las sanciones correspondientes respecto de quienes han atentado contra el principio de probidad y han abusado de este instrumento. Y en eso hay que ser drásticos. Y rápidos. Y en segundo lugar, actualizar el marco normativo para contar con mejores herramientas para una adecuada fiscalización. Esto formaba parte de la agenda del gobierno. El gobierno lo había anunciado, el gobierno lo había comprometido. Y ahí se referencia a la ley que ya se modernizó, que no se aplica en este caso porque entró en vigencia el sábado pasado. Y estos casos son anteriores. Y teníamos el compromiso de un nuevo proyecto de ley para modernizar el subsidio en capacidad laboral, que forma parte de los protocolos que se suscribieron en su momento a propósito de tramitación de otras leyes. Por tanto, nosotros esperamos que ahora exista un respaldo transversal en el Congreso Nacional para que estas iniciativas se hagan realidad. Ministro, lo voy a llevar a otro tema que también marcó la agenda en el día de ayer, el anuncio del gobierno de retirar a los agregados militares que están emplazados en Israel, con un severo cuestionamiento además por parte del mismo gobierno al accionar del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo también, y durante buena parte del día, se especuló que el presidente en la cuenta pública va a anunciar el rompimiento de relaciones con Israel. Se le preguntó al canciller y el canciller dijo, y lo voy a citar textual, no quisiera especular sobre medidas eventuales, pero cuando el mismo canciller no despeja si se van a romper relaciones, lo que queda instalado es que esa es una posibilidad que está arriba de la mesa. ¿Está arriba de la mesa la posibilidad de romper relaciones con Israel? Lo que ocurre es que en esta materia lo que se informa son las decisiones que adopta el gobierno. Y eso es lo que se ha hecho. El presidente Boric, conforme al mandato constitucional, es quien lleva las relaciones internacionales del país. Ha tenido, ustedes saben, una conducta explícita y coherente para defender principios en situaciones que se ven en otros países del mundo de distinta naturaleza, pero que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Por eso ha tenido una postura explícita y clara respecto a la situación en Venezuela, también respecto a la invasión de Rusia a Ucrania y también respecto a la situación que se está viviendo en Gaza. En su momento, el gobierno también condenó y ha exigido permanentemente la liberación de los rehenes producto de los ataques de Hamas a Israel, que también es un hecho inaceptable. Y respecto a la situación de Gaza, bueno, hay distintas medidas diplomáticas que ha adoptado el presidente de la República con el objeto de saber la postura del gobierno de Chile que tiene que ver con la situación humanitaria. Y lo que se está viendo aquí es que se respete el derecho humanitario, que se permita el acceso a todo lo que es necesario para la sobrevivencia de las personas en una situación muy compleja y sobre todo que se ponga fin a una incursión militar que ha significado una muerte de muchos civiles, mujeres, niños, grupos vinculados a ayudas humanitarias. Y por tanto, el presidente ha tomado la decisión de adoptar esta medida con el objeto de explicitar cuál es la postura del gobierno de Chile al respecto. Pero precisamente por lo delicado del tema es que cuesta entender que el canciller no despeje la duda. Al decir que no quisiera especular, la verdad es que no solo nos cierra la puerta, sino que deja abierta la puerta a la idea de que se van a anunciar el rompimiento de relaciones con Israel. Sí, lo que pasa es que en esta materia lo que corresponde es anunciar lo que se decide. Hipótesis... Pero por eso mismo. Por eso yo mismo dije ayer... Si no se ha decidido... Uno despeja y dice, no, o sea, la respuesta no está es... decidido. Bueno, claro. lo que decidió el presidente de la República es el retiro de los agregados militares y aéreos que estaban en Israel, así como en su momento llamó a informar al embajador de Chile en Israel. Son señales diplomáticas que el gobierno de Chile para explicitar
su postura respecto a la necesidad de que se respete el derecho internacional y el derecho internacional humanitario en la situación tan dramática que se está Y viviendo no hay en más Gaza. decisiones que sean esperables entonces de momento. Lo que se anuncia es lo que se ha decidido. Ya. Es lo que se decidió. Esa es la decisión que tomó el presidente y eso es lo que se ha anunciado. Pero sigue estando arriba de la mesa el rompimiento de relaciones. Lo que pasa es que eso es lo que no despeja el canciller. Todo lo demás son especulaciones respecto de situaciones eventuales, pero, insisto, cuando se toma una decisión, se informa cuál es la decisión y lo que corresponde es informar lo que se ha decidido. Claro, lo que pasa es que siguiendo su lógica argumental, ministro... Está cerrado el tema, claro. No solamente por eso, sino porque si no se rompieron relaciones con Venezuela, donde se violan los derechos humanos, no se rompieron relaciones con Rusia por haber invadido Ucrania, uno debería entender que tampoco se deberían romper relaciones con Israel a pesar del comportamiento del gobierno de Netanyahu. Y lo que corresponde al gobierno es informar la decisión que se ha tomado por el presidente de la República, que es para defender un principio básico, que es la señal de que siempre se debe respetar el derecho internacional humanitario, y esa señal se refiere al retiro de los agregados. Ya, ministro, vamos a interpretarlo como que no hay un paso y esto no escala, digamos. Así lo entendemos nosotros. Usted ya lo dijo como lo quiso decir. Déjeme llevarlo a otro tema. Ahí usted sentado como ministro SECPRES nos dijo, casi nos prometió que la reforma al sistema político se venía y que era una de sus principales prioridades, o si no era a esas alturas casi su gran prioridad. Desde el Ministerio del Interior ahora, no sé si tenemos espacio como para, y había cuenta del tiempo que ha pasado y las dificultades que ha tenido la tramitación de la reforma en el Congreso, si podemos reiterar que va a haber reforma al sistema político. Además tenemos la presión del CERVEL encima, ¿verdad? Que decía que las modificaciones tienen que hacerse luego para alcanzar a implementarla, porque si no, no vamos a alcanzar a implementarla nomás. Bueno, sobre eso hay un proyecto que se está tramitando en el Senado que debería votarse eventualmente la próxima semana, respecto al cual no existe acuerdo. Se va a aprobar en el Senado porque tiene apoyo mayoritario en el Senado, pero no así en la Cámara, y que establece dos normas, una la del umbral, sí, y la segunda es la pérdida de escaño en caso de renuncia. La pérdida de escaño en caso de renuncia corresponde a una indicación del Ejecutivo. Nosotros propusimos esa norma. Y la hacemos aplicable a quienes son candidatos militantes de un partido político y renuncian a ese partido, y también a quienes son candidatos independientes por un partido político y renuncian a su bancada. Es lo que se conoce como el antidiscolaje, en el fondo. Sí, para evitar eso. Y adicionalmente hemos señalado que en el mes de junio vamos a presentar un proyecto de ley que establece requisitos más exigentes para la constitución de partidos políticos. Yo lo he explicado esto varias veces, pero el problema de la atomización se produce dentro del Congreso Nacional. Porque si efectivamente emergen fuerzas políticas que vienen a disputar el espacio de las fuerzas políticas tradicionales, y estas nuevas fuerzas políticas son expresión de corrientes de opinión relevantes en la sociedad chilena, bueno, eso forma parte de un proceso democrático donde las distintas ideas concursan por el apoyo ciudadano. Pero lo que tenemos en Chile hoy día es algo distinto. Y es que parlamentarios elegidos por partidos políticos, muchos de ellos tradicionales, una vez en el Congreso se dedican a formar nuevos partidos y se van dividiendo uno a otro. Entonces, tenemos una norma que establece que quienes no obtienen el 5% o 4 parlamentarios en una elección pierden su existencia legal como partido político, y de hecho creo que fueron 10 o 12 los que cayeron en esa hipótesis, sí, y dejaron de existir legalmente. Pero por otro lado, los propios parlamentarios elegidos se dedican a formar nuevos partidos y se vuelve a producir una atomización. Y lo que queremos generar es un incentivo al agrupamiento, es decir, que las fuerzas políticas sean más representativas de las corrientes de opinión que existen en la sociedad chilena, más representativos de la diversidad. Claro, el problema es que eso mata a varios que hoy día están defendiéndose. Y con esta reforma nosotros lo que hacemos es establecer requisitos adicionales. Entonces, por un lado, estableciendo que la renuncia al partido implica la pérdida de escaño, y por otro lado, estableciendo requisitos más exigentes para la constitución de partidos políticos, evitamos este fenómeno que es la división dentro del Congreso Nacional a propósito de parlamentarios que se van cambiando de un partido a otro o forman nuevos partidos. Ahora, sabemos que eso tiene una oposición declarada de varios partidos que corren riesgo de morir. Pero este punto en particular... no, tiene que ver con el umbral del 5%. El punto que yo he planteado tiene, yo diría, apoyo bastante amplio. No unánime, pero bastante amplio. Sí existe una controversia respecto del umbral, y ahí efectivamente no hay ¿Y ahí no se tranza, ministro? ¿El 5% se mantiene como...? Lo que pasa es que este es una reforma constitucional que presentaron un grupo de senadores. Sí. Y nosotros hemos complementado con medidas adicionales que nos parece son relevantes para efectos de enfrentar la atomización.
pero si bien tiene respaldo amplio dentro del Senado, esta propuesta específica, no estoy hablando de la propuesta del gobierno, estoy hablando de la propuesta de los senadores, Sí. todavía no tiene apoyo en la Cámara y salvo que haya un rediseño, yo veo muy difícil que se apruebe. Por lo mismo, el gobierno lo que ha anunciado es un proyecto de ley distinto, complementario. ¿Por qué es un proyecto de ley? Porque no aborda materias propias de la Constitución, sino que materias propias de ley. Y este proyecto sí tiene, yo diría, apoyo bastante transversal. Me falta por hablar con algunos partidos políticos, pero he hablado con gran parte de los partidos políticos. ¿Con cuál le falta? Me falta hablar todavía con Nacional Libertario, Republicano, Social Cristiano. O sea, Ya. le falta Con la nueva derecha. la nueva derecha. Sí, pero digamos. vamos a hablar con todo. Yo en eso soy partidario del diálogo con todos los sectores. He hablado con el oficialismo por razones obvias y también he hablado con los partidos Chile Vamos, con la Democracia Cristiana y con Demócrata. Cuando digo he hablado con los presidentes de los partidos. Porque a veces algunos medios llaman a un diputado y dicen, no, es que con nosotros nadie ha hablado. Bueno, he hablado con los presidentes de partidos que con quien corresponde llevar este diálogo. Ahora, que es un como contrasentido precisamente respecto del tema que se quiere discutir, porque entre otras cosas lo que hemos visto en los últimos años, en que los parlamentarios a veces se mandan solos, no importa lo que le diga el presidente del partido. Bueno, Entonces usted puede conversar con el precisamente- presidente del partido y el diputado hace otra cosa. Y Eso es lo que precisamente queremos eliminar. de lo que se trata es que los partidos estén más ordenados, que la gente pueda distinguir entre unos y otros. Ministro, una cosita más del tema político. Todavía usted, el gobierno, insiste en limitar el voto extranjero y eso ha abierto todo un debate respecto de a quién le conviene, a quién no le conviene el voto extranjero. ¿Tiene esto que ver con las multas, con la discusión pendiente de las multas, verdad? Eso fue lo que quedó después de la última arreglo que se hizo para la última elección. ¿Cuál es el principal argumento para limitar el voto extranjero y de qué manera cree usted que se va a zanjar esto? Porque esto sí que tiene apuro. Sí, a ver. En Chile no hemos tenido un debate profundo No. respecto del voto extranjero. El voto de los migrantes se establecía antiguamente solo para elecciones municipales, la Constitución del 80 innova, teníamos una comunidad migrante relativamente pequeña, no incidía su participación en los resultados, y después cuando se restableció el voto obligatorio nadie, digamos, planteó este tema. De hecho, antiguamente, hasta el año 2012, el voto era obligatorio, lo que pasa es que la inscripción era voluntaria y las multas solo se aplicaban a los chilenos. Esa era la norma que Claro. estaba establecida en la Constitución, en la regulación original de la Constitución del 80. Y cuando pasamos al voto voluntario, bueno, es voluntario, y cuando se restablece el voto obligatorio no se hizo el distingo porque no se dio ese debate. ¿Cuál es el principio básico? Al presidente de Chile lo deben elegir las chilenas y chilenos. Si un chileno vive en Perú, ¿puede elegir al presidente de Perú? No, No. aunque lleve 40 años residiendo en Perú. Si un chileno vive en Colombia, ¿puede elegir al presidente de Colombia? No. Tampoco. Si un chileno vive en Venezuela, bueno, ahí tiene un problema más de fondo. Claro, con la no democracia. importa si lo elige o no lo elige. El digamos. ejemplo, claro. Claro. Ya, pero no solo ya, pero el chileno puede, alguien dirá tampoco los venezolanos, ya, pero los chilenos puede, no puede. Entonces la pregunta es, Salvo que esté nacionalizado y sea ciudadano. es que ahí ya no es No, chileno, no, por eso, ahí es claro, peruano, ahí es colombiano, sí, es pero venezolano. es que hay que ponerlo, Sí. ¿verdad? Porque también está el debate, porque el límite para No, esa excepción acá es que el nacionalizado tiene la nacionalidad de ese tiene la país. nacionalidad, sí. Entonces, el que se nacionaliza colombiano es colombiano y por tanto elige al presidente de Colombia. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Siento estos tres países porque son las comunidades más relevantes en Chile. Sí pueden elegir al presidente de Chile. Cuando los chilenos no pueden elegir al presidente de sus respectivos países. Ya, y la idea es Hay volver... un segundo tema que tiene que ver con soberanía. Flujos migratorios que pueden venir de otras partes, países limítrofes eventualmente, y el impacto que eso pueda tener en decisiones internas. Y además está la legislación comparada. Es decir, en el mundo de la regla general es que los extranjeros no votan para elegir jefe de Estado. No, votan en para elecciones locales. No votan para nada. Los países que consagran el derecho a voto lo consagran solo para elecciones locales. Y que es lo que ocurre con un número de años de residencia que es lo que también. ocurre en Perú y en Colombia. Y excepcionalmente algunos permiten elegir jefe de gobierno, jefe de Estado, pero tras 15 años de residencia, con una prueba donde acreditan que saben. Ya, lo que pero ocurre en ¿cómo el se país. salva del problema? Porque hoy día la oposición considera, ¿verdad?, que se quiere dejar fuera el voto extranjero bajo el fundamento de que es conveniente electoralmente. ¿Cómo se zanja esta discusión y con el apremio que hay además por zanjarla? Nosotros hemos sido explícitos que este tema se debe discutir y hay que discutirlo no sobre la base del cálculo electoral de corto plazo, sino sobre la base de qué es lo mejor para nuestra democracia. Porque hoy día en Chile, con la legislación actual, usted con 5 años de residencia provisional, transitoria, puede elegir votar. presidente de Chile. Y además está obligado a votar. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. No hay ninguna parte del mundo donde con
una residencia provisional que ni siquiera es definitiva, usted a los 5 años elige jefe de Estado. Y por tanto lo que hemos dicho es que si un extranjero quiere elegir al jefe de Estado chileno y tiene años de residencia, bueno, el proceso natural para hacerlo es nacionalizarse. Porque cuando usted se nacionaliza, decide incorporarse a una comunidad política y por tanto participar de las decisiones políticas de esa comunidad. Y por eso presentamos en su momento una propuesta para que los migrantes pudieran participar en elecciones locales, pero no en elecciones nacionales. Okay. Ministro Álvaro Elizalde, suele ocurrir que la última cuenta pública de cada presidente está marcada por un balance no solo de su gestión, sino que del entorno que le tocó vivir, así como el presidente Elwin en la recuperación de la democracia y el presidente Piñera en su última cuenta pública, en su último gobierno, le tocó abordar la pandemia y el estallido. Voy del primero al último que hicieron cuentas públicas desde el retorno a la democracia, para no ir caso a caso. El presidente Boric también ha tenido un contexto. Él llega a esta cuenta pública enfrentando el país y la clase política una realidad compleja que le ha pegado al gobierno, el caso Procultura o el caso Fundaciones, el caso de la casa de Salvador Allende, solamente por citarle dos. El caso Monsalve, por cierto, que también es muy relevante. ¿Cómo debiera uno esperar entonces la estructura de esa cuenta pública, entendiendo que es la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric? No respecto de los anuncios ni de los balances de las cosas que se consiguieron, porque ya vamos a hablar de eso, sino que en esa órbita. A ver, a mí no me corresponde adelantar lo que el presidente va a decir, porque el mensaje ¿Cómo que no? Ya que vino. El mensaje del presidente se tiene que escuchar y obviamente no me corresponde hacer adelanto. Como ministro Sexpress, también varias veces me preguntaban ¿qué va a anunciar el presidente? Y yo le decía, no lo puedo decir. No, por eso no le hice la pregunta. Fue un poco oblicua la manera de preguntarle lo mismo. Dicho eso, yo creo que hay que distinguir. El gobierno está concentrado en gobernar, en resolver los problemas de los chilenos y chilenas en su vida cotidiana. Tenemos desafíos en materia de seguridad, tenemos aumento récord de presupuesto en seguridad, hemos actualizado el marco normativo, casi 70 leyes. Los indicadores en materia de seguridad tienden a mejorar, en algunos casos levemente, en otros casos significativamente. Doy un ejemplo, violencia en la zona sur. Hasta el año pasado 70% de disminución, este año llevamos 50 adicional. Y así podría citar otro ejemplo. Entonces, el gobierno está concentrado en eso. Respecto a estos casos que generan interés mediático, son casos... mediático no, ciudadano. Sí, pero no lo digo despectivamente. No, pero yo sé que no lo dice despectivamente, pero no es un interés mediático, es un interés de la ciudadanía. No lo digo despectivamente. O sea, a la ciudadanía le importa que haya funcionarios públicos que abusen de las licencias médicas, le importa que plata que estaba destinada a asentamientos precarios no se hayan usado en asentamientos precarios, le importa saber que el subsecretario del Interior eventualmente puede haber tenido un comportamiento delictual. Por eso. Claro, esa es la ciudadanía. Distingamos. Porque en el caso de licencias médicas, el gobierno tiene una política proactiva para enfrentar los fraudes. Y lo viene desarrollando desde antes, y como muy bien me preguntaba Connie, esta es una oportunidad para que la gente, que el ministro de Hacienda anunció y que tuvo aplauso tímido, ahora tenga una ovación y lo más importante, respaldo transversal en el Congreso. Y esperamos que así sea. Pero hay casos que más bien están radicados en el ámbito de la justicia, y la justicia tiene que hacer su trabajo. Y por eso distingo unos de otros. Y en esos casos, nosotros estamos comprometidos con entregar todos los antecedentes, que se esclarezcan los hechos, que si se acreditan infracciones legales, particularmente la comisión de delitos, se aplican las máximas sanciones que establece la ley. Lo que corresponde es que finalmente, como lo ha dicho el presidente, las instituciones hagan su trabajo. De acuerdo. Y, por tanto, apliquen las sanciones correspondientes. ¿Y podría también caber la posibilidad, ministro, de que el presidente haga un mea culpa respecto de los errores que se pudieron haber cometido más en el ámbito de las decisiones personales ahí? ¿O de las confianzas que terminaron mostrando que no tenían espacio? Pero, a ver, ¿de qué caso en particular? Procultura, Monsalve. En el caso Monsalve, el presidente actuaba con un nivel de transparencia que no ha tenido Pero no le hemos escuchado decir me equivoqué. Pero sí, él da cuenta, tuvo un punto de prensa de 40 minutos donde dio cuenta del detalle de las conversaciones con Manuel Monsalve. Pero convengamos en que ese punto de prensa terminó siendo el mayor de los errores del presidente, ministro. Usted lo podrá valorar desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la transparencia es una señal clara. Y la grabación, que después fue declarada ilegal por la Corte de Antofagasta, el presidente dice, no hay nada que esconder. Entonces, el presidente actuaba con un nivel de transparencia total y está realmente comprometido, fidedignamente comprometido, con que respondan ante la justicia a los que tengan que responder. Ha sido en eso explícito. Doy otro ejemplo. En la comisión investigadora del caso Monsalve, la Cámara le mandó un oficio al presidente. Nunca un presidente de la República había contestado un oficio fiscalizador de la Cámara de Diputados. Nunca. Había todo un debate si correspondía o no que se contestara. Porque
La respuesta se hace a través de los ministros. El presidente Boric dio un paso adicional y de su puño y letra contestó directamente. Entonces, tiene un compromiso fidedigno el presidente y su gobierno con el total esclarecimiento de los hechos y por tanto no se va a avalar ninguna conducta reñida con la ley, más aún tratándose de delitos graves. Y por tanto, en eso había una voluntad explícita por parte del gobierno. Ahora, cuando hablamos de estos fenómenos, también tenemos que verlo en su totalidad. O sea, hablamos del caso Convenio, y el primer diputado desaforado fue un diputado del Partido Republicano, que además había hecho un punto de prensa donde decía que los corruptos tenían que perder sus derechos ciudadanos. No sé, ahí podemos apelar al empate de todas maneras. Un candidato presidencial. Claro, está Catalina Pérez, está el diputado republicano. Lo miraba desde el lado con cara enamorado. Entonces, en esto lo que quiero decir es que aquí uno defiende un principio. Y el principio es que los recursos públicos tienen que ser administrados conforme a la ley. Quien se aparte de ese mandato tiene que responder ante la justicia, da lo mismo de qué partido político o a qué sector político pertenezca. Está bien, y en ministro, eso hay un compromiso explícito por parte del gobierno. Ministro, está bien, pero me imagino tiempo, que al gobierno le debe doler ver que la última encuesta CADEM, tan asociada a la figura de Alberto Larraín y Procultura, a la marca corrupción Procultura, está el nombre del presidente. Y por lo mismo el presidente en el Consejo de Gabinete, en la inauguración del Consejo de Gabinete pasado, con toda la prensa presente, dijo que los principios finalmente se aplican no cuando se trata de otros, sino que cuando quien sea el que esté bajo la lupa de la justicia, esa es su frase, quien sea el que esté bajo la lupa de una investigación. Y en esto el gobierno ha sido coherente, total transparencia para efecto de que las investigaciones se lleven adelante y sean exitosas. Porque nosotros no vamos a avalar ninguna conducta que implique un delito y por el contrario, quien comete un delito, sea de donde sea, tendrá que responder ante la justicia y tendrán que aplicarse las sanciones que establece la ley. En esa misma cuenta pública, ministro, el presidente va a hacer mención al envío del proyecto de ley de aborto, porque se concretó en el día de ayer una promesa, un anuncio que había formulado la cuenta pública anterior. Yo sé que todos quieren saber qué va a decir el presidente de la cuenta. A mí me parece lícito por lo demás. O sea, pero yo lo sé, ministro, hace muchos años haciendo entrevistas juntos, así que... No, pero le voy a contar otra cosa. Son grandes entrevistadores, así que saben siempre cómo llegar a los temas. Sí, claro. Pues directa o indirectamente. ¿Usted ve viabilidad política en los meses que quedan de este Congreso en particular, donde el gobierno no tiene mayoría y donde además sabemos que en el último año es mucho más difícil discutir un proyecto de ley, que se pueda empezar a discutir realmente el proyecto de ley de aborto? A ver, yo entiendo que el presidente tenía que cumplir con su promesa, lo que hace que al menos el proyecto queda en el Congreso y en algún momento se tendrá que discutir. La pregunta es si usted cree que en los meses que quedan de esta administración legislativa eso se va a poder conseguir. A ver, primero, el presidente cumple sus compromisos y por tanto sus anuncios se expresan en acciones. Donde ponemos las palabras, ponemos las acciones. Lo ha dicho varias veces el presidente. Y asume un compromiso en la cuenta pasada, se ha presentado el proyecto de ley. Es un primer punto. Si no lo hubiera presentado, habrían otros que estarían criticando de que por qué se hacen anuncios que no se cumplen. No, evidente, lo cierto obvio, es que claro. el presidente cumple. Primer punto. Segundo punto, al margen de la correlación de fuerza que existe dentro del Congreso, las visiones que tienen los parlamentarios sobre este tema, este es un tema más muy personal, o sea, si bien de los distintos sectores políticos mayoritariamente pueden tener una postura a favor o en contra de una iniciativa de esta naturaleza, siempre hay excepciones por lo que está en juego y lo que implica, respecto de creencias, convicciones que tienen las personas, etc. Entonces, lo que nosotros creemos que es importante es que una democracia del siglo XXI pueda tener un debate respecto a este tema con altura de miras y respeto recíproco. Y bienvenido a ese debate para que se tenga a la vista la evidencia científica, los desafíos que tenemos en materia sanitaria, el debate respecto a los derechos de las mujeres. Entonces, esto es un debate que es propio de una democracia como la nuestra. Ya, si esperamos hacer una democracia del siglo XXI. La votación en particular del proyecto, bueno, eso va a estar determinado por una serie de otros factores, pero este debate tiene que darse. Y es el mismo debate que en su momento se dio respecto a la despenalización de la homosexualidad a fines de los 90, porque ahí se decía que se acababa el mundo. Lo mismo respecto del divorcio, legítimo. Lo mismo respecto cuando se eliminó la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos, también se decía lo mismo. Causales. Y para qué decir respecto al matrimonio igualitario, que generó una fricción dentro de la coalición de Chile Vamos, cuando el presidente le pone urgencia a un proyecto de la presidenta Bachelet, que generaba una división dentro de su propio conglomerado. Entonces, cada vez que estos temas se han discutido, efectivamente se ha generado ruido, debate, personas que participan del debate con altura de miras y dan a conocer argumentos, otros que repiten consignas y a veces no son tan respetuosos. Bueno,
Eso es propio de una sociedad donde existe libertad de expresión como la nuestra. Lo relevante es que este debate sea en un marco de respeto y que una democracia del siglo XXI pueda darlo. Así que se pone sobre la mesa un tema, conversémoslo, dialoguémoslo, demos a conocer nuestros puntos de vista. Ministro, sé que tiene otros compromisos, pero gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros aquí. Ahora es cuando en Infinita. Perdón, algo me olvidó bien importante sobre este último punto. Y escuchar la voz de las mujeres. Yo veo a muchos hombres hablando de este tema. Creo que es bueno escuchar a las mujeres. Me parece que la voz de la mujer en esta discusión es la más relevante de todas. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Que esté bien. Gracias, Estemos bien, ministro.